Cuando imaginamos el pasado de la humanidad, el pasado remoto, la imagen que suele aparecer en nuestra cabeza es de sociedades violentas, sin un ápice de inteligencia. Sin embargo, las ideas que tuvieron en el mundo antiguo realmente nos pueden sorprender. Y hoy les voy a mostrar una creación jurídica proveniente de la antigüedad. Hoy les presento el Código de Hammurabi, promulgado entre el año 1792 al 1750 a.C. Hammurabi era un rey, en ese entonces de una ciudad con poca importancia cuando heredó el trono. Sin embargo, él sería el encargado de llevar a la fama y a la gloria, de forma permanente, a la famosa ciudad de Babilonia. Gracias a Hammurabi, Babilonia pasó de ser una mera ciudad a ser la mayor potencia de la región, conquistando incluso las poblaciones que algún día pertenecieron al gran imperio de Sargón de Sumeria. Además logró defenderse exitosamente en contra de los invasores de los Montes Sagros e incluso venció al primer imperio asirio, a quienes derrotó de tal forma que no volvieron a molestar en siglos. Si bien Hammurabi logró grandes victorias bélicas a lo largo de sus 42 años de gobierno, esta no es la razón comúnmente por la cual se le suele recordar, puesto que su más grande logro no fue una proeza bélica, sino jurídica, la cual seguimos conservando al día de hoy. Esto es el Código de Hammurabi, un cuerpo legal creado por Hammurabi que recogía las leyes más importantes ya existentes y creaba unas nuevas, y que durante siglos fue la norma imperante en toda la región. Este código estaba recogido en la estela de Hammurabi, una especie de columna fabricada con base a un material negro de origen volcánico llamado basalto. En la parte superior de la estela se puede apreciar a Hammurabi interactuando posiblemente con el dios Shamash, un dios de origen sumerio, o tal vez con el dios Marduk, principal deidad de los babilonios a partir de la época de Hammurabi. Este código fue redactado en lengua cuneiforme, se llama así por la forma triangular o de cuñas que tiene este dialecto. Esta estela fue descubierta a principios del siglo XX por Jacques de Morgan, en la ciudad de Susa, actual Irak, en la región de Mesopotamia. Una vez presentada la ficha técnica, entremos en materia. A este código lo podemos dividir en tres partes: el prólogo, las leyes y el epílogo, cada una con su importancia. Comencemos con el prólogo. Para poder gobernar, no basta con crear una norma y decir, yo soy el rey, obedézcanme, porque obviamente nadie te va a hacer caso. Debe existir una razón por la cual las personas perciban que una norma en concreto debe obedecerse y está llamada a cumplirse. Para este efecto, Hammurabi recurrió a una idea trascendental y divina para legitimar la norma que él creó. Como ya lo mencionamos antes, en la parte superior de la estela se puede observar a Hammurabi en la parte de la izquierda interactuando con una deidad en la parte de la derecha, que bien pudo haber sido Shamash, de origen sumerio, o Marduk, de origen babilónico. Es por medio de la interacción con la deidad que Hammurabi logra legitimar la norma que él crea, y por medio de esto logra convencer al pueblo de que este código está llamado a cumplirse. Toda autoridad que emita una norma requiere de una legitimación para ello, y Hammurabi consigue esto en su prólogo, logrando que su estela deje de ser una simple piedra en medio de la ciudad, y que las palabras que están incrustadas en esta adquieran un carácter jurídico. En el presente llamamos a esto normas de reconocimiento, teorizadas por Herbert Hart. Si deseas que ahondemos en este concepto de las normas de reconocimiento de Herbert Hart, no olvides dejarlo en los comentarios. Y ya que estás ahí, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita, que eso ayuda en gran manera a Código del Derecho. En el prólogo, ya en la parte escrita, Hammurabi no solo legitima las normas que él crea, sino su actuar en general. Y me permito citar, porque créanme, las palabras de Hammurabi no tienen desperdicio. Cuando Marduk me mandó a gobernar el pueblo, a enseñar al país el buen camino, yo hice de la verdad y la equidad el asunto más importante. Me ocupé del bienestar del pueblo en aquellos días. Para que vean que ya 18 siglos antes de Cristo, los políticos ya hablaban de bienestar y equidad para justificar su actuar. Solo faltaba que dijera derechos humanos y ya tenía el combo completo. Ahora sí vamos a la parte medular de nuestro tema, las leyes. 282 artículos plasmados en la estela de Hammurabi que regían el actuar de las personas en el imperio babilónico. Es verdad que este código tiene normas que al menos son cuestionables, y otras ya sobrepasan lo absurdo y no deben ser aceptadas bajo ningún concepto. La política criminal bajo el código de Hammurabi se puede resumir en vive, vive, muere. En caso de que las pruebas de una acusación fueran un tanto confusas, existía una especie de ordalía acuática. Al acusado lo lanzaban al río, y si sobrevivía, de seguro era inocente, y más bien mataban al que lo acusó. Ser fiscal en ese entonces debió ser bastante difícil. Perdías un caso y eras caso perdido.
Eso sí, si morías cuando te lanzaban al río, eras declarado culpable y entonces, pues ya no había nada que hacer porque ya estaba muerto el acusado. Creo que la norma que más sobrepasa el absurdo es el artículo 110 del Código, el cual establece la pena capital en contra de una mujer que quiere comprar una cerveza. Y no es broma, si quieren pueden leerlo ustedes mismos. Es verdad que este código tiene normas al menos cuestionables y otras completamente reprochables. Sin embargo, también tiene instituciones jurídicas muy interesantes, los vestigios de figuras que al día de hoy seguimos utilizando. Y para ilustrarlo, permítanme dar algunos ejemplos. Artículo 1. Principio y derecho de presunción de inocencia, además de la tipificación del delito de calumnia. Artículo 5. Principio de congruencia en la emisión de las sentencias por parte de los juzgadores. Artículo 24. Reparación de una víctima por parte del Estado. Artículo 30. Prescripción adquisitiva de dominio o usucapión. Artículo 32. Un ejemplo de bienes no embargables. Artículo 36. Un ejemplo de bienes no comerciables. Artículo 53. Concepto y reparación del daño emergente. Artículo 48, una hipótesis de fuerza mayor. Artículo 62, lucro cesante. Artículo 128, formalidades del matrimonio. Artículo 137, liquidación de la sociedad conyugal. Artículo 167, legitimarios en un proceso sucesorio. Y así muchos más. Como se puede apreciar, es muy interesante las conclusiones e instituciones que ya crearon en aquella época. En este punto cabe mencionar una idea comúnmente asociada al Código de Hammurabi, que no creo que esté del todo correcta. Al Código de Hammurabi comúnmente se le suele asociar con la ley del talión, cuyo famoso adagio expresa lo siguiente: ojo por ojo y diente por diente. No voy a negar el hecho de que posiblemente sea del Código de Hammurabi de donde deriva esta idea. Al final de cuentas, este famoso adagio no es más que la simplificación de los artículos 196 y 200 del Código. Sin embargo, esta idea de reparación equivalente y retributiva es bastante escasa a lo largo del Código de Hammurabi, apareciendo recién en el artículo 196 de dicho código. Además, esta ley del talión está reservada únicamente a dos hipótesis, las cuales son vulneraciones a la integridad física o en contra de un miembro del núcleo familiar, si es que la persona es libre, claro está. En tal sentido, la ley del talión no es un concepto primordial del Código de Hammurabi. Ahora bien, sí existe una idea rectora que está presente a lo largo de este código. Al final de cuentas, el Código de Hammurabi no es más que un sistema de valoración del daño por baremos. Pero, ¿qué significa esto? Si se ocasiona un daño, se debe reparar. En eso podemos estar de acuerdo. El problema surge en cómo debemos valorar el daño que posteriormente debe ser reparado. En este sentido tenemos dos posibles sistemas de valoración del daño. Por una parte estaría el sistema de discrecionalidad judicial y por otro el sistema de reparación por baremos. En el sistema de discrecionalidad judicial, la parte actora, quien sufrió el daño, determina su mayor expectativa de reparación. Posteriormente el juez, una vez establecido que existió un daño, establecerá el valor del daño y por ende de la reparación, cuyo monto, normalmente monetario, no puede sobrepasar a aquello que fue solicitado por la parte actora. En este sistema, tú podrías afirmar que el daño a tu honra vale $5 millones, y si el juez lo estima pertinente, te podría otorgar esos $5 millones solicitados. O también podría ser el caso que el daño generado durante años por muchas personas, bajo tu perspectiva, esté valorado en $2 millones, pero que el juez crea pertinente darte 3,000. Parece chiste, pero es anécdota. Aquí les dejo un par de casos que estudié en la universidad que lo ilustran perfectamente. El sistema de discrecionalidad judicial es el más extendido en la actualidad y permite al juez hacer una valoración mucho más real y centrada en el caso concreto. Sin embargo, sí trae un problema, y esto es incertidumbre, en especial en los daños generados frente a cosas cuyo valor no está determinado en una hoja de papel. Por otra parte tenemos el sistema por baremos, que no es más que una tabla preestablecida en la cual se determina la valoración del daño. En este sistema, si se genera un daño, el monto del mismo estará previamente determinado en una tabla, y ya no hará falta la valoración subjetiva de la parte actora. Un ejemplo real del sistema por baremos lo podemos encontrar en España, cuando ocurre un accidente de tránsito. Frente a un siniestro en la vía pública en España que genere un daño a la integridad física de alguien, existirá una tabla preestablecida de los valores frente a cada daño. En pocas palabras, cuánto vale un dedo, una falange, una mano, un brazo o una pierna en un accidente de tránsito. En tal sentido, la parte actora solo podrá exigir el monto que la tabla determina previamente, y por consiguiente la parte demandada solo tendrá que pagar aquello que la tabla ordena.
Si leemos el código de Hammurabi observaremos que al final de cuentas es un sistema de valoración por baremos, porque predetermina el valor de los daños generados y por ende cuánto debía pagar una persona que vivía en Babilonia si generaba una u otra cierta clase de daño a otra persona. Ahora bien, ¿por qué Hammurabi quería predeterminar el valor de los daños dentro de su imperio? Posiblemente no fue para que te suscribieras a este canal, pero si llegaras a hacerlo sería algo maravilloso. El principio rector y el fin que buscaba Hammurabi al establecer un sistema por baremos lo podemos observar en el epílogo del código. A continuación me permito citar las partes pertinentes del mismo. Para que el fuerte no oprima al débil, para garantizar los derechos del huérfano y la viuda, en Babilonia, la capital cuya cabeza exaltaron Anum y el divino Enlil, en el Esagil, el templo cuyos cimientos son tan sólidos como los cielos y la tierra, para decretar el derecho del país, para dictar las sentencias del país, para garantizar los derechos del oprimido. He escrito mis eximias palabras en la estela mía, y las he alzado delante de mi estatua de rey de la equidad. Posteriormente menciona que el oprimido a quien llevan a juicio pueda acudir ante mi estatua de rey de la equidad, que lea y relea mi estela inscrita y oiga mis exquisitas palabras, que mi estela le aclare el caso, y él mismo comprenda su sentencia. También afirma que en días venideros el rey que surja en el país guarde las palabras de equidad que he grabado en mi estela, que no falsee la legislación que le he dado al país, ni las sentencias que he dictado al país, que no aniquile mis signos y designios. En pocas palabras, lo que buscaba Hammurabi era seguridad jurídica, certeza, cosa que al día de hoy seguimos buscando. Hammurabi hereda su reino en una época en la cual las normas, más allá de ser justas o injustas, eran bastante inestables. La situación de las personas era muy incierta, no importando la clase social a la cual pertenecieras. Para garantizar un gobierno duradero, que trascendiera de su propia existencia, Hammurabi decidió buscar para su gente certeza. Con base a esto, Hammurabi creó un código que durante siglos fue la ley predominante en la zona, y que 3700 años después seguimos recordando. Al final, Hammurabi buscó aquello que al día de hoy seguimos buscando: seguridad jurídica. Cuando imaginamos el pasado de la humanidad, el pasado remoto, la imagen que suele venir a nuestra cabeza es de gente primitiva, violenta y sin un ápice de inteligencia. A veces solemos tener una visión degradante del pasado de la humanidad, echando de un lado las innumerables similitudes que tenemos con nuestros antepasados, para bien y para mal, además de ignorar los grandes logros que consiguió la humanidad siglos y milenios atrás. En tal sentido, no es tan sorprendente que Hammurabi haya creado este código. Para este punto, la humanidad ya había domesticado plantas y animales, además de la elaboración de técnicas de agricultura. Tenía grandes rutas de comercio, complejos cálculos para estudiar su entorno e incluso las estrellas. Es más, siglos antes de Hammurabi, los egipcios ya habían logrado terminar las pirámides de Keops, Kefren y Miserinus, eso sin contar con todas las pirámides que les precedieron. Es importante valorar las similitudes que tenemos con nuestros antepasados. Sin embargo, sí hay un factor que nos diferencia, pero que no es producto de la naturaleza. Y esto es el conocimiento. El saber creado con el esfuerzo de innumerables generaciones, del cual todos nosotros podemos ser partícipe. Ahora, para poder gozar de los frutos del saber humano, primero necesitamos conocerlo. Y exactamente de eso se va a tratar esta nueva serie del canal. Ecos de la historia del derecho, en la cual veremos las instituciones jurídicas creadas a lo largo de la historia de la humanidad y aprenderemos a través de ellas. Y ya que mencionamos a las pirámides, en un próximo video iremos al antiguo Egipto, tierra de faraones, y aprenderemos cuál era su concepción de lo que es la justicia, cuyo símbolo lo pueden encontrar en el logo de nuestro canal. Pero eso ya lo explicaremos en una próxima ocasión. Sin más que decir, muchas gracias por ser miembro de Código del Derecho y por todo el tiempo que inviertes viendo nuestros videos.